Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, correspondiente al martes 20 de octubre del año 2020. Hoy nos toca ver, de acuerdo al devocional Tiempo con Dios, el texto de Jeremías, el capítulo 50, los primeros 7 versículos. Pienso que sin una breve introducción no va a tener mucho sentido este juicio sobre Babilonia. Permíteme explicarlo. Jeremías escribió esta profecía acerca de Babilonia a principios del reinado de Sedequías, el último rey de Judá, el reino del sur de Israel. Precisamente para confirmar la profecía que había hecho 10 años antes, durante el reinado de Joacim, el rey con el cual empieza la historia, en el capítulo 1 del libro de Jeremías. Aunque este relato es hacia el final del libro de Jeremías, cronológicamente es de un periodo más temprano. En ese entonces Jeremías había profetizado que Babilonia iba a conquistar todos los pueblos del Medio Oriente, por lo que había exhortado a todas esas naciones a aceptar esta disciplina de Dios, este juicio de Dios, para que se rindieran. También había dicho que Judá iba a ser tomada por Babilonia y que iba a ser llevada al exilio por 70 años. Es realmente sorprendente algo tan específico que el profeta hubiera dicho cuando Babilonia, cuando dijo estas palabras, apenas comenzaba a surgir como una superpotencia en el Medio Oriente. En esta profecía Jeremías también da parte de la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué tuvo Judá que enfrentarse al juicio cuando había otras naciones que eran más pecadores, paganas que ella? En Jeremías capítulo 12. El profeta proporciona la idea de lo prometido por el Señor en Jeremías 30, versículo 24. Al final de los días entenderéis esto, dándonos por entender que en el momento cuando se profetizó, muchos no lo iban a comprender, a entender en el contexto del presente, cuando estaba hablando en contexto del futuro. Tendrían que esperar la respuesta y la aclaración de Dios, que muchos de nosotros no estamos dispuestos a esperar. El pueblo de Dios no podía entender cómo Dios podría usar a un pueblo pagano como Babilonia y utilizarlo como instrumento en sus manos para disciplinar a su pueblo especial llamado Israel. Allá en el libro de Habacuc, uno de los profetas menores, Habacuc 1:12, realmente surge esa pregunta en la mente de Habacuc y del pueblo. Y dice en el versículo 12 del capítulo 1, Habacuc: Señor, ¿acaso no existes tú eternamente, mi Dios, santo e inmortal? Señor y protector mío, tú has dado fuerza a los caldeos, Babilonia, para que ellos ejecuten tu justicia. No lo comprendo. En el versículo 13. Tú eres demasiado puro para consentir el mal, para contemplar con agrado la iniquidad. ¿Cómo pues contemplas callado a los criminales y guardas silencio mientras el malvado, entre paréntesis, Babilonia, destruye a los que son mejores que él? Versículo 15. Los caldeos, Babilonia, se apoderan de otras naciones como el pescador se apodera del pescador, lo atrapa con anzuelos y con redes, y luego, al verlo todo junto, se llena de alegría y de orgullo. Versículo 17. Así seguirán los caldeos, Babilonia, pescándonos con sus redes, seguirán matando sin compasión a la gente. No comprendían cómo Dios pudiera usar a Babilonia en contra de Israel. Francamente, no siempre entenderemos la voluntad de Dios. Por eso, a veces, para nosotros, los seres humanos, inclusive los hijos de Dios, es difícil sujetarnos a la voluntad de Dios. Tenemos la tendencia de querer una explicación lógica, una explicación razonable. Y cuando tengamos esa explicación, entonces nos sometemos, entonces aceptamos. En nuestra sociedad moderna no es fácil aceptar algo que no entendemos o comprendemos o que estemos de acuerdo con eso.
El apóstol Pablo nos recuerda que las cosas no funcionan en esa manera en Romanos el capítulo 11, versículo 33, cuando dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? La causa principal de la caída de Babilonia iba a ser el orgullo y la arrogancia, como en muchos casos. Ante la caída viene ese orgullo. Para los judíos y para las futuras generaciones de creyentes, Babilonia se convertiría en sinónimo de todos los enemigos de la iglesia y de toda clase de incredulidad que se opone a Cristo. El evangelista Juan usó esta misma imagen en el libro de Apocalipsis. Babilonia era una ciudad muy antigua, que se encontraba situada entre los ríos Éufrates y Tigres, en lo que en la actualidad es la nación llamada Irak. Y por más de 1000 años había sido una fuerza a la que había que tener en cuenta o tomar en cuenta en el Medio Oriente. Babilonia como imperio alcanzó su cenit durante el reinado de Nabucodonosor, el que sitió y destruyó a Jerusalén y al templo, quien reinó por unos 40 años. Después de su muerte, el imperio comenzó a decaer hasta que el imperio de los medos y persas lo invadieron en el año 539. Durante todo el imperio persa cayó más y más en el olvido. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo no era más que un montón de ruinas. La profecía de Jeremías acerca del juicio de Dios sobre Babilonia comienza cuando proclama la vergüenza y el fracaso de los dioses de Babilonia. Aquí el que se menciona es Merodach, también conocido como Bel. Quizás esta fue la razón por la que Nabucodonosor erigió la estatua de oro y exigió que sus súbditos la adoraran. Capítulo 3 del libro de Daniel. Pero Merodach o Bel y todos los dioses falsos de Babilonia no lo iban a salvar. Los invasores del norte le harían la guerra y tomarían de ella todo el botín que quisieran. La única forma en que los habitantes de Babilonia se podrían salvar sería huyendo de la ciudad. Con eso en mente, leamos ahora Jeremías 50, 1 al 7. Mensaje acerca de Babilonia, país de los caldeos, Babilonia, que el Señor comunicó por medio del profeta Jeremías. Anuncien esto, denlo a conocer entre las naciones. Levanten la señal de anuncio, no oculten nada, digan, Babilonia fue tomada. Hablando del futuro, pero hablando como si fuera presente. El dios Bel quedó en ridículo, el dios Marduk está lleno de terror. Sus ídolos, sus falsos dioses quedaron en ridículo y llenos de terror porque no pudieron defenderles. Porque del norte avanza contra ello una nación que convertirá su país en un desierto. El imperio medo-persa, hoy en día Irán. Nadie, ni hombres ni animales, volverán a vivir allí, pues todos se irán huyendo. El Señor dice, en aquel tiempo, la gente de Israel y de Judá vendrá llorando a buscarme a mí, el Señor su Dios. Preguntarán por el camino de Sión y hacia allá irán, diciendo, vayamos al Señor y unánimonos con Él en una alianza eterna que no se olvide nunca. Mi pueblo era como ovejas perdidas, mal guiadas por sus pastores, que las dejaron perderse en los montes. Iban de un monte al otro y hasta olvidaron su corral. Sus enemigos al encontrarlos los devoraban y decían, no es culpa nuestra, porque ellos pecaron contra el Señor, su pastizal seguro, la esperanza de sus antepasados. Huyen de Babilonia, del país de los caldeos. Salgan como guías al frente del rebaño, pues voy a hacer que un grupo de poderosos pueblos del norte ataque al mismo tiempo a Babilonia. Se alinearán y la conquistarán. Se alinearán y la conquistarán. Son guerreros expertos que disparan sus flechas sin fallar el tiro. Saquearán a los caldeos, Babilonia, los saquearán hasta llenarse. Yo, el Señor, lo afirmo. Con un solo acto de juicio, Dios castigaría a Babilonia y rescataría eventualmente
a su pueblo después de esos 70 años en el cautiverio. La nación de Israel se había destruida a sí misma, tanto el reino del norte y posteriormente el reino del sur, Judá, por adorar a ídolos y por seguir el liderazgo desafortunadamente equivocado de reyes impíos y también de sacerdotes y falsos maestros. Se habían olvidado que su verdadero lugar de descanso era Dios, el único que los podía ayudar. Otros habían usado el pecado de Israel como una excusa para saquear la nación. Los enemigos habían saqueado a la nación y se habían llevado todo lo que pudieron de Israel, muchos piensan, incluyendo el arca del pacto, en uno de esos saqueos, y culparon de todo al pecado de Israel, negando así su propia responsabilidad que Dios llama a cuentas después por haber actuado en contra de Israel, aunque Dios los utilizó para disciplina. Actuaron en contra del pueblo especial de Israel y Dios los llamó a cuentas y los juzgó. Es obvio, es claro que Dios controlaba la historia de las antiguas naciones para que así la gente de Judea aprendiera una lección de su amarga experiencia en todo esto. De años, 70 años en el cautiverio. Se iban a dar cuenta de cuán inútiles eran sus ídolos y de cuán poderoso y fiel es el Señor. Al aprender esta lección, otra vez se volverían hacia Él arrepentidos en los tiempos de Esdras y Nehemías y creerían la promesa que les había dado de regresarlos a su patria, para demostrar así su amor, su fidelidad al pacto, su nuevo fervor, harían voluntariamente un nuevo pacto con Él. Y eso pasó en los días de Esdras y Nehemías cuando se reconsagraron a la tarea. Y así hará con nosotros también si fuera necesario. Este juicio sobre Babilonia, nación que fue utilizada por Dios para ejecutar su juicio y disciplina sobre su pueblo, nos muestra la magnitud de la soberanía de Dios, quien controla los tiempos, quien controla las naciones para ejecutar su voluntad sobre la tierra. Creo que hoy, al haber leído este pasaje difícil, un juicio sobre un imperio que ya no existe, por juicio de Dios, por haber actuado en contra del pueblo de Dios, debemos de nosotros confiar en Él, confiar en Dios, aunque no, quizás a veces, podemos comprender o entender la manera de actuar de Dios o los tiempos de Dios, porque Él hará, Él es nuestro soberano. Reconozcamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y en el perfecto tiempo de Dios se aclarará o se explicará lo que Dios quiere aclarar y explicar para nosotros, pero no siempre lo hace antes del juicio o durante el juicio. A veces eso sucede mucho después del juicio, cuando la lección es aprendida en nuestras vidas. Así que no nos desesperemos durante estos tiempos de adversidad si no comprendemos, si no entendemos qué es lo que está haciendo Dios, por qué está actuando así Dios, por qué los tiempos de Dios no los entendemos. Descansemos en que Dios está en control, porque es nuestro Dios soberano, fiel a sus promesas y al pacto que ha hecho con su pueblo por la sangre de Cristo Jesús y por la gracia que nos cubre. Esa gracia toda suficiente, esa gracia que viene solamente de Dios, ese favor inmerecido de Dios sobre nuestras vidas. Descansemos en esa gracia y en esa soberanía y sujetémonos, respetemos su voluntad para nuestros tiempos, para nuestras vidas y nuestras familias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios soberano. Reconocemos que tú estás en control de todo. Por lo tanto, queremos pedirte, Señor, la fortaleza y la fe y la paciencia para esperar en ti, para descansar en ti, para confiar en ti cuando no entendemos, porque queremos nosotros razones lógicas, queremos nosotros razones que podemos entender, cosas razonables,
Y cuando no entendemos, a veces no queremos aceptar lo que no entendemos. Pero tú eres el Dios soberano que actúa mucho más allá de nuestro entendimiento. Así que permítenos, Señor, aumenta nuestra fe para que podamos descansar en ti en medio de esta pandemia y todas las pruebas que conllevan en nuestras vidas, familias, instituciones, negocios e iglesia. Te pido especialmente por aquellos que están sufriendo en estos momentos en cuestión de enfermedad o también económicamente, que tú seas todo para ellos, que tu gracia cubre cada una de sus necesidades. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Si tienen algún motivo de oración, por favor déjenlo en el inbox del Facebook de la iglesia para incluirlo en las peticiones que tenemos. El número de emergencias las 24 horas al día durante el mes de octubre es el 22 25 64 64 06 22 25 64 64 06 y es de Edgar Cerezo. Nuestra próxima transmisión virtual será este miércoles 21 de octubre a las 7:30 de la tarde, 19 horas con 30 minutos. Ya hemos regresado el 18 de octubre, este domingo pasado, a reuniones presenciales en la iglesia y hay un enlace que pueden encontrar en el Facebook de la iglesia en donde usted puede adquirir el boleto, el QR que se tiene que presentar para poder entrar. Por favor, no vayan sin ese boleto impreso físicamente o lo tengan electrónicamente en su celular o tableta para el servicio de las 11 de la mañana o el de la 1:30 de la tarde. Ahí vamos a observar todo el protocolo. Ahí mismo en el boleto están las instrucciones del protocolo, como también está el video en nuestra página de Facebook, nuestra página web y también un PDF descargable para que lo conozcan y no pasemos momentos difíciles que lleguen allá y no estén preparados. Entonces, por favor, lean ese protocolo. Es por su protección que está ahí y también por requerimiento del gobierno. No se olviden más bien que vamos a tener este fin de semana un cambio de horario. Vamos a tener que atrasar nuestro reloj por 1 hora. Entonces, el sábado en la noche al acostarse o muy temprano el domingo, atrasen su reloj 1 hora para que estén en el nuevo horario el día domingo. Recuerden, todos nuestros devocionales se están transmitiendo a las 9 de la mañana, así que les esperamos mañana a las 9, salvo el domingo que se está transmitiendo todavía a las 8. Y la transmisión del servicio el domingo, que sería el 25 de octubre, será a las 11 de la mañana, no a las 9 como antes lo teníamos, porque ahora estamos transmitiendo en vivo. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden el protocolo y también gracias por obedecerlo en esta última semana. Fueron muy obedientes la congregación y les felicito. Gracias nuevamente por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días. Dios los bendiga ricamente y que tengan un excelente día el día de hoy.